Estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio, como decíamos en este año, es el Evangelio de San Lucas. ¿Qué nos presenta San Lucas? Bueno, la parábola del samaritano, donde el Señor muestra quién es el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, es aquel o aquella a quien aproximo. De ahí viene prójimo, de próximo. A quien aproximo a mi vida. A quien hago entrar en la cercanía afectiva, en la cercanía existencial. Está dentro de mi ámbito existencial, por decirlo de alguna forma. Es la persona que aún estando lejos de mí, por historia, por condición, por lo que fuera, la acerco. Me acerco a ella. Porque ensancho el horizonte de la amistad, del bien querer con el amor que Dios me da. Es decir, ensancho mi corazón porque ese es el efecto que produce el amor de Dios en mí. ¿Dónde encuentro este amor? Para hacer del otro alguien cercano, de él, de ella, un tú. Hacer de ese él un tú. Para que me importe su vida, su destino. Para que cuide de su persona. Para que me acuerde de él, para que rece por él. Personas lejanas por ahí. Bueno, la respuesta de dónde encuentro este amor es inequívoca. Lo dije antes, es de Dios, porque Dios es la fuente del amor. Ahí es donde encuentro ese amor para ir al otro. Por eso siempre el movimiento es siempre el mismo, ir a Dios, para de Dios ir al otro, porque es Él el que me llena de su amor para yo después dar amor a los demás. Ahora, ¿dónde lo encuentro a Dios? Bueno, imaginarán cuál va a ser mi respuesta, claro. Donde Dios está en un modo particularísimo, la Eucaristía. Donde Él está realmente, verdaderamente, totalmente presente. Más aún, la Eucaristía es Él, es Él. La Eucaristía abre mi corazón, lo ensancha. La adoración eucarística abre el corazón porque es Cristo que está actuando en mí. Cristo abre mi corazón con su presencia cuando yo lo adoro. Él le habla a mi silencio, como habló al silencio de María. Mujer, he ahí a tu hijo. A mí me dice, he aquí a tu prójimo. Ama, acoge a tu prójimo, recíbelo en tu corazón, como me recibes a mí. En la Eucaristía Jesucristo rasga el velo celeste para hacerse presente. A su vez, mi fe atraviesa los velos eucarísticos que me ocultan del pan y del vino consagrados, que me están ocultando esa presencia y como lo atraviesan, descubre la presencia del Señor en ese pan y en ese vino eucarísticos. Mi amor, mi pequeño amor lo reconoce y lo adora. Por eso fe y amor juntos hacen de mí un adorador. Y siempre voy a insistir, por pequeña que sea mi fe, por pequeño que sea mi amor, pero esa es, bueno, ya estaba por dar un término ingenieril, son los vectores, iba a decir. Bueno, es lo que hace, lo que se unen para hacer de mí un adorador. Y adorando crece mi fe y mi amor. Adorando al Señor hace de mí instrumento de salvación. Todos tenemos que ser instrumentos de salvación. ¿Cuántas veces esto lo tenemos que recordar? Que la salvación no es una aventura personal, no es que basta, listo, yo me salvo y ya está. Porque la salvación es lo menos egoísta que puede haber. Lo menos egoísta es querer ser santo, justamente. Porque la santidad te lleva al otro, siempre. Toda la ley, en la primera lectura es Moisés, que está hablando al pueblo, le acaba de dar la ley. Y la ley, esa ley no está lejos de ti, le dice. Dios no te pide imposibles, como a veces nos quieren hacer creer. Esa ley está en tu corazón y está en tu boca. Esa es la ley que tienes que vivir y que proclamar, y con tu vida sobre todo. Esa ley no está lejana, porque Dios está cercano, que es el que me hace
hace posible en mí que yo cumpla esa ley con su gracia. Y toda la ley, así con mayúscula, es develada en la adoración. Porque para verdaderamente adorar al santo hay que ser santos. No lo somos, pero sí emprendemos un camino, empezar a hacerlo. La adoración llama a la conversión personal de cada día y esto cada día tenemos que convertirnos a Dios. Y eso es lo que también decía la primera lectura, convertirse a Dios. Convertirse, todo camino de conversión es un camino hacia la Eucaristía. El camino de conversión es a la Eucaristía. El camino de apartamiento, alejamiento a la Eucaristía es perversión. Adorar, queridos amigos, no es algo facultativo, que es algo que yo puedo hacer, puedo no hacer. Si soy creyente, y lo somos, tenemos ese deber de adorar a Dios, que por otro lado es un deber, dulce deber. No es una carga, al contrario. Y cada vez lo experimentamos más y paradeamos esta proximidad con Dios. Siendo católico, yo lo adoro en la Eucaristía porque allí está verdaderamente, realmente, sustancialmente presente Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Adorar es reconocer la gloria de Dios, que está oculta a nuestros ojos, sí, pero no oculta a nuestra fe. Adorar es responder a la llamada del Señor. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es escuchar su voz y dejar que entre en nuestra intimidad y nosotros en la suya. La adoración es justamente aquello de Juan 15, ¿no? Donde dice el Señor, dando esa figura de la vid y de los sarmientos, que nosotros debemos permanecer en su amor como los sarmientos están agrapados, permanecen en la vid. El que permanece en mí y yo en él, ese produce muchos frutos, porque sin mí nada podréis. El permanecer, él en nosotros, está cuando estamos en estado de gracia, claro. Él vive, está en nuestro corazón, está dentro nuestro. Y con Él está, por eso decía, la ley está en tu corazón, ¿no? Es Él, el Señor de la ley que está en nosotros. Y es el Señor de la ley que imprime esa ley en nuestros corazones. Pero el adorar es el nosotros permanecer en Él. Él viene a nosotros y nosotros vamos a Él. Y ahí se produce el encuentro. Y ese encuentro no es otro que el de adoración. Porque en adoración, como digo, reconocemos la gloria de Dios. La Eucaristía, que es Dios con nosotros, y Dios con nosotros para siempre, hasta el final del mundo, según su promesa, nos fue dada por el Señor en la última cena para que la celebráramos, y para que la contemplemos. Celebrarla y contemplarla. Algunos dicen, y hace poco me acaban de decir también, que lo dijo lamentablemente un prelado, que la Eucaristía fue dada para ser comida, consumida, no para ser adorada. ¡Qué horror! Todavía estas cosas siguen dando vuelta. ¡Qué horror! La Eucaristía fue dada para ser contemplada, para ser adorada. Y la adoración no es una devoción más, no lo es. La adoración forma parte de la Santa Misa, la misma misa. A la misa vamos a adorar a Dios. Y lo hemos dicho más de una vez, la misa es el acto más sublime de adoración. Ya del mismo momento en que el sacerdote está invocando el Espíritu Santo sobre las ofrendas del pan y del vino, es decir, después inmediatamente, digamos, del Sanctus, ya, y luego de ese momento, bueno, viene toda la consagración, pero ya
Ahí al comienzo de la plegaria eucarística, los fieles se arrodillan en signo de adoración ante el Señor que se hace presente. Luego, la elevación de las especies consagradas. Es otro momento de intensa adoración. El sacerdote lo muestra. Debería permanecer algunos segundos ahí mostrándolo. Y después él se arrodilla en adoración. Y la comunión sacramental implica también adoración. Y no será nunca suficiente dejar de recordar, lo que decía San Agustín, que nadie coma esta carne, que nadie comulgue, sin antes adorarla, porque si no la adorásemos pecaríamos. Por lo tanto, esto de la adoración estuvo siempre. Es decir, no es nuevo, no es que es una devoción nueva, no lo es. Estaba viendo que la adoración perpetua, de acuerdo a los registros, porque una cosa son los registros, otra cosa es la realidad. Por lo menos el registro indica, los documentos, que fue en 1436 la primera adoración perpetua. La primera adoración perpetua fue en aquella época. Así que fijémonos cuánto tiempo lleva. Es decir, no se nos puede decir, bueno, es algo nuevo. Pero ya la adoración estaba antes. Yo estoy hablando de la perpetua. Así que, por algo, el Espíritu Santo nos fue llevando a esta realidad, ¿no? Adorar. Porque es el momento de ese encuentro profundo. Y esto lo tenemos sobre todo nosotros, es decir, la Iglesia de Occidente, la Iglesia romana. La Iglesia de Oriente no lo tiene, es decir, no tiene la Eucaristía, pero no tiene la adoración. Aunque en algunos lados se están despertando a esa realidad, y a mí me tocó, por una gracia de Dios, como siempre, absolutamente inmerecida, por eso es gracia, ayudar a que se abriese la primera adoración perpetua en Rumanía, donde están adorando desde hace casi 13 años greco-católicos, romano-católicos y ortodoxos. El Señor nos indicó con este signo de algo que era imposible, porque cómo hacer que primero llegar a los ortodoxos, y me fue permitido por el metropolita ortodoxo, un hombre santo, y que ya falleció, y el Espíritu hizo que se apuntaran para cubrir las horas que faltaban justamente a hermanos ortodoxos. Se apuntaron, cubrieron exactamente las horas que faltaban. Es decir, que el Señor no permitió que hubiese adoración perpetua hasta que no estuviera completo todo, es decir, hasta que los tres grupos, el católico romano, el católico greco-católico o de culto de rito bizantino y los ortodoxos no estuvieran juntos. Y están juntos en torno a la Eucaristía, que es el sacramento de unidad. Por lo tanto, este es el ecumenismo, el único, el verdadero. Si el ecumenismo hace a menos la Eucaristía y de María, pues es falso. Eso no es, estoy convencido que no es lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, para terminar, ¿no? La Eucaristía forma la Iglesia, nos transforma a cada uno de nosotros, de gracia en gracia. Y para celebrarla, para adorarla, debemos tener los ojos límpidos de la fe, la mirada luminosa e iluminada por la verdad de la presencia del Señor. Por eso adorando estamos en la verdad, porque Cristo es la verdad. Adorando adoramos a quien es la vida, y así vislumbramos el misterio de la vida y comprendemos por qué la vida es sagrada. Comprendemos hasta qué punto estamos comprometidos con la salvación del otro, de aquel que hemos sacado de la lejanía para hacerlo prójimo, de aquel que nos rescata de nuestra indiferencia. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.